Capítulo 18. El empleado del laboratorio se despierta por la mañana. Hay un desorden en la casa. Se levanta, toma un bocado de la cocina y sale de la casa. Un hombre lo recibe en la puerta y le dice que la casa está en venta, que los clientes vendrán a buscar y tienen que desalojar la casa. El oficial llama a alguien al teléfono público y pregunta cuándo depositar el dinero. Pero obtiene respuestas negativas. La persona que esperó ahí y fumó la noche de la muerte de Engin es este oficial. Es el que usa la boquilla mientras fuma. De esto entendemos que alguien contrató a este oficial para matar al motor por dinero. La persona que Celine recuerda con cabello largo y olor a champú es este mismo oficial. Como conoce todos los detalles de la investigación de la escena del crimen, manipuló el asesinato como si Celine lo hubiera cometido. Hasta esta parte, la audiencia se entera de que el asesino no es Celine. Mientras Celine hace su cama en la oficina, su madre llega y le pregunta por qué duerme aquí con el frío, mientras que Ilgaf llega a la oficina con bajes en la mano. La madre de Celine ha venido a informar que ha recibido una carta de Zafer. Cuando Celine le preguntó a su madre sobre la carta, ella dijo que la quemó. En ese momento, Aileen se molesta mucho al ver que la carta se está quemando en su casa. Incluso oler una carta de su padre le hará bien, pero la carta ya ha sido quemada. Celine está muy enojada porque la carta fue quemada. Pero su madre lo rechaza. Ella da alguna información sobre su esposo hasta donde puede recordar y leer de la carta. Makbule se queja con su hermano de que Ilgaf no volvió a casa. Snar supo por las redes sociales que su hermano había renunciado y que iba a ser abogado, y despertó a la gente de su casa. Metin Amir dice que está al tanto del incidente, pero que no sabe que será abogado. La madre de Celine, Gul, acorrala a Celine. Él dice que si estás casado, todo será de acuerdo a tus modales. Pedir una chica, llevar un anillo y una boda requiere una asociación. Celine no puede encontrar nada que decir y dice que está bien. Mientras tanto, Ilgaf escucha y escucha todo en la puerta. La señora Gul sale sin siquiera mirar atrás. Mientras el fiscal de Pars desayuna, Erwan le trae té. Aunque el fiscal Pars es un personaje duro, tiene un corazón de algodón. El abogado de seda ha vuelto a llamar a la puerta. El fiscal de Pars vuelve a enfadarse y dice que no vuelva a venir a mi despacho sin concertar una cita con el bolígrafo. Llama a Erwan y llama al juez Neva a su habitación para testificar. Mientras tanto, Neva habla por teléfono con Cuneit. Hay algo que están ocultando. El juez, Neva, le hizo algo a Cuneit. ¿Pero qué? Ilgaf y Celine conversan mientras desayunan. Piensan en convertir su matrimonio oficial en uno real y hablan de ello. Pero Celine dice que está indecisa sobre vivir en la misma casa y tener un matrimonio real. Ilgaf, por otro lado, finge apresurarse debido a la presión de la señora Heu con Dires y Sele. Pero creo que él también quiere mucho tener un matrimonio real con Celine. Eren el inspector llega al laboratorio. Pide la coincidencia de Anne del cabello que sale del guante. Pero dicen que no coincide con el sistema. Toma los papeles y va a la comisaría. Celine se vestirá con Ilgaf y saldrá de la oficina. Mientras se prepara, le da información a Celine Ilgaf sobre la abogacía. Casi tienen una conversación maestro-aprendiz. Eren los recibe en la puerta. Celine e Ilgaf están conversando. Mientras Eren afirma que no obtuvo ningún resultado del laboratorio, los tres hacen una lluvia de ideas juntos. Celine piensa que el asesino puede ser un hombre. Tienen un debate sobre quién es el asesino. Neva finalmente acudió al juez para prestar declaración ante la fiscalía de Pars. Rivan se hizo cargo del teclado. Pars comienza a hacer las preguntas del fiscal. Él pregunta por qué subió a la ambulancia. Neva, por su parte, dice que se subió sin pensar que fue una decisión repentina. El fiscal de Pars pregunta dónde estaba en el momento del asesinato el día del asesinato. Neva, por otro lado, se opone a las preguntas. Cuenta que hay una situación relacionada con su vida privada esa noche. El fiscal de Pars dice que reunirse con Eva pondrá las cosas cuesta arriba ya que ella tiene una relación de parentesco. En ese momento, Eren acude al comisario. Pars se enfada mucho y despide a Eren. Mientras Eren deja los papeles sobre la mesa, Pars le devuelve la llamada. Él pregunta qué es este documento. Eren, por su parte, dice que la muestra que sale del guante no coincide con alguien del sistema y sale de la habitación. Celine e Ilgaf se embarcan nuevamente en una aventura. Van a las personas que defienden. Celebran una reunión allí. Dado que a Celine se le prohibió ejercer la abogacía durante 3 meses, Ilgaf se hará cargo del caso. Los hombres quieren que se agilice el caso. Aunque Ilgaf piensa que no puede cultivarlo, Celine dice que nos encargaremos. Ilgaf se opone a esto. Pero aún así, lo que dice Celine sucede. El objeto de este caso es accidente de trabajo. Ilgaf está seguro de que no ganará este caso. Pero Celine sigue insistiendo. El fiscal de Pars, Neva, llega a la sala del juez y le pregunta dónde estuvo la noche del asesinato.
Neva se enoja mucho y le pide que salga de la habitación. Hermano y hermana comienzan a gritarse el uno al otro. Paz dice que está haciendo preguntas como su hermano mayor, pero Neva no dice la verdad. Neva Parsa dice palabras muy duras. Ya basta, dice, a mi lado. Pars está muy molesto por esto y se va. Felin va tras su padre. Junto con Ilgaz, van al consulado alemán. Quieren obtener información sobre el barco que espera en la costa de Haití. Un asistente los dirige. La señora Gull va a la comisaría para reunirse con el director de Metin. Eren, quien los saluda, lo lleva a la oficina del director. Su esposo dice que tiene una carta de Zafer. Ahora pide detener la llamada. Dice que la victoria es buena, tardará mucho en volver. El gerente de Metin pide la carta pero dice que la quemó. El gerente de Metin está muy sorprendido por esto porque vio el cadáver de Zafer con sus propios ojos. Rosa cambia de tema. Dice que el matrimonio de Ilgaz y Feli por su cuenta lo incomoda mucho. Él dice que como padre, este trabajo debe hacerse correctamente. La niña insinúa que vienen de mala gana. Pero el director de Metin dice que se deben respetar las decisiones de los jóvenes y dice que no nos apresuremos. Felin e Ilgaz se enteran de que el padre de Zafer, se subió al barco ilegalmente. El oficial de turno dice que Zafer es bueno y su nombre está en la lista. Dice que no hay nada que pueda hacer y que volverá pronto. Felin está muy feliz de tener buenas noticias de su padre. El oficial del consulado llama al abuelo de Ilgaz y le dice a Felin la mentira que dijo. El abuelo de Ilgaz es quien hizo este juego. El objetivo principal es encubrir que Snar mató a Zafer. El gerente de Metin viene a responsabilizar a su padre. El abuelo, quien confesó que Felin envió una carta a su familia, dice que lo hizo por el bien de su nieto. Continúa trabajando para enviar a Yekta a Felin y de regreso a prisión. Kuneit llega a Yekta y le informa que el funeral de Engin ha terminado. Yekta Kuneiten le dice que investigue el paradero de Lasin la noche del asesinato. Kuneit se entera de que hay una casa perteneciente a un Lasin cerca de la casa donde se cometió el asesinato. Al escuchar esto, Yekta se queda atónito. Yekta llegó a la casa que Lasin le había quitado en secreto. Está claro que alguien vive en la casa. Lasin esconde algo, pero, ¿qué? Hay restos de Lasin en todos los rincones de la casa. Yekta mezcla todo uno por uno. Veamos qué pasará al final de este trabajo. Felin e Ilgaz llegan a la casa de Ilgaz. Hay muchos archivos en los que necesitan trabajar sobre el caso que tomaron. Tienen que trabajar hasta la mañana y criarlos. Cuando entran por la puerta, Metin Amir los saluda. Metin Amir juzga a Ilgaz para que haga las cosas por su cuenta. Él cuenta que habló con la madre de Felin. Dice que este matrimonio debería hacerse realidad porque se casaron a escondidas de todos. Ilgaz entra a su casa con Felin deprimido. Felin está molesta porque rompió con Ilgaz y su padre. Ilgaz lo consuela. Felin se siente como un extra en esta casa. Metin sigue siendo la novia no deseada de Amir y Makbule. Ilgaz dice que todos necesitan tiempo y serán pacientes. Felin también está enojada con su madre. Dice que irá a este trabajo, flores y chocolate. A Ilgaz le gusta, y eso es lo que quiere. El matrimonio a partir del juego se hará realidad. Yekta espera a Lasin en profundos pensamientos. Lasin se acerca a él. Yekta agarra con fuerza el brazo de Lasin y grita que me suplique y se arroje a mis pies. Felin está cocinando para Ilgaz. Mientras Ilgaz trabaja en el expediente del caso que recibió en la mesa, Felin cocina. Eran casi como marido y mujer. La risa está volando. Adoro a esta pareja, me hacen feliz de ver. Felin prepara una mesa maravillosa. Al ver esto, Ilgaz queda fascinado. En ese momento, Eren vino y llevó comida a Felin e Ilgaz. Felin se burla de él por desordenar la cocina. Eren regresa. Felin e Ilgaz tienen una maravillosa comida juntos. Después de que termina la comida, continúan trabajando en el caso.